Muy bien, vamos entonces a continuar con la segunda parte. A mí me tocó el tema de las ataduras. Para ya concluir con este taller del día de hoy, quiero que me acompañen a el primer libro de la Biblia, al Génesis, capítulo 39, versículo 20. Amén. Dice Génesis 39, 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Las primeras referencias que la Biblia da acerca de atar siempre son en un sentido físico. ¿Sí? Todo estudiante juicioso de la escritura debe entender que todas las palabras, ¿cierto?, que encuentra en la Biblia vienen de la cultura de la época. Los pueblos semitas, utilizaban la palabra atar para referirse primeramente a lo que nosotros conocemos como atar o amarrar, ¿cierto? Hay cerca de 70 referencias en el Antiguo Testamento únicamente sobre la palabra atar, pero esta palabra ya aparece en idiomas más antiguos incluso que el hebreo, como el ugarítico o el acádico, idiomas que nosotros no conocemos, ¿cierto? Pero quiero dar relevancia a lo importante que es entender que esta palabra tar no se la inventaron los hebreos ni se la inventaron los profetas para hablar acerca de la condición del hombre, sino que es una palabra normal. Todos nosotros hacemos esto todos los días. Por ejemplo, nosotros decimos sale el sol, pero si vamos a una investigación científica nos damos cuenta que el sol no sale de ningún lado. Pero es una expresión que nosotros utilizamos para decir que ya amaneció. Amén. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con las ataduras? Pues mucho. Tal vez usted dirá, hermano, pero ¿qué tiene que ver esto? Mucho. Entonces, el término atar no es la excepción al hecho de que son palabras que se utilizaron primero en un sentido físico y luego se les dio una connotación más espiritual. Miren, por ejemplo, lo que dice Segunda de Reyes 7:10. Vamos a estar viendo bastantes textos, así que acompáñenme para que nos rinda un poquito. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, verso 10. No vamos a leer el contexto, solo vamos a ir a lo que la palabra nos dice. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Las primeras referencias entonces son de la vida normal, ¿sí? Ate al caballo, ate al burro, ate al prisionero, pero al pasar del tiempo, los hombres de Dios quisieron darle una connotación más espiritual para que las personas entendieran cuál era su condición espiritual, ¿sí? Entonces, si usted ve un caballo atado en un árbol y después viene el profeta y le dice, usted está atado al pecado, pues básicamente usted lo que va a entender es que como el caballo está ahí, no se puede mover, tiene ciertas características, está triste, está aburrido, quisiera salir, pero no puede. Asimismo es la condición espiritual de la persona. Miren lo que dice Isaías 61:1, que era un texto que nos leía nuestro hermano Oscar la vez pasada. 61:1, que nos leía la vez pasada acerca de cuando nos hablaba de la sanidad interior y de cómo el Señor vino a liberar. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y recuerdan, los que han tenido oportunidad de ver el video, o los que estuvieron acá la vez pasada, cómo el hermano nos decía que el Señor no vino cárcel por cárcel a abrir, sino que se referiera más bien en el sentido espiritual de la persona, en su condición del alma, cómo estaba preso, cómo estaba atado, ¿cierto? Y que el Señor vino a publicarles la libertad y a abrir esa cárcel en la que se hallaban, ¿sí? Entonces los hombres de Dios lo que hicieron fue tomar estas palabras de sentido común, de sentido práctico, y mostrarle a las personas cuál era su condición. Amén. Eso fue lo primero que hicieron. Porque de golpe hay muchos hermanos bien intencionados que quieren ser libres. Y lo decíamos la vez pasada, ¿sí? Hay muchos hermanos que van de seminario en seminario, de encuentro en encuentro, de iglesia en iglesia y no encuentran solución para sus problemas en el alma. No saben cómo librarse de una atadura, no saben cómo ser libres de ese pecado que los acompaña todos los días, ¿cierto? Y vienen otros hermanos también bien intencionados y les dicen, no te preocupes, haz esto, haz lo otro, ¿sí? Y nos recuerda a la iglesia tradicional, reza 3 Ave Marías, 2 Padres Nuestros, 5 glorias y será libre. Y como nos decía mi hermano ahorita, sí, parece ser que hay una serie de, ¿cómo era que su merced lo decía? Como un ritual para ser libre muchas veces de estas cosas que nos aquejan. Y los hermanos dicen, sigue este ritual, ve a este encuentro, ve a la iglesia de fulano, o ve a tal iglesia, que en esa iglesia sí son libres, sí las personas pueden liberarse de sus ataduras, de sus pecados, sí allí pasan las cosas. No estoy hablando de mala intención en los hermanos. Creo que como lo explicaba el hermano Oscar ahorita, hay una mala información. Pero quiero entonces que nos detengamos, ¿sí?, a mirar a ciencia cierta qué es lo que es una atadura. Y entonces vamos a tener como primer punto, obviamente, qué es una atadura. Así que quiero que me acompañen a Cantares, capítulo 7, Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 5. Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 5. Sí, señor. Dice, tu cabeza encima de ti. Wow. Tu cabeza encima de ti. Como el Carmelo. El Carmelo es un monte. Y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Parece que no tiene mucho para decirnos esta versión. Por eso me tomé el atrevimiento, si ustedes me lo permiten, y voy a leérselo en la versión Dios habla hoy, ¿sí?, que también la tengo acá, y también se las voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice la Biblia de las Américas, tu cabeza te corona como el Carmelo, y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura. El rey está preso en tus trenzas. El rey está preso en tus trenzas. ¿Qué sentido le daríamos a esta expresión? ¿De que hay una persona o una mujer con unas trenzas tan largas que puede amarrar al rey? No. De que algo cautivó la voluntad del rey. De que hay algo en esas trenzas de esta muchacha, de esta mujer, que tomó la voluntad de este rey, ¿cierto? Y lo atrapó. Miren,
Cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, ¿lo recuerdan? Génesis capítulo 3. Ellos quedaron cautivos, quedaron presos del pecado. ¿Sí es así? Sí. Ellos quedaron presos del pecado. Y ahorita lo vamos a ver como el apóstol Pablo dice, pues el que obedece al pecado es cautivo, es preso del pecado. Y el Señor Jesucristo también lo dijo. Entonces, cuando ellos quedaron cautivos, presos del pecado, ¿qué fue lo que pasó? Como el pecado de Adán y Eva fue un acto voluntario, entonces fue su voluntad, ojo con esto, su perdón, la que quedó atrapada. Fue la voluntad de ellos la que quedó atrapada. Ya vamos a esclarecer un poquito más. Una atadura, entonces, no es otra cosa que la esclavitud en la que caímos como raza con el pecado de Adán y Eva. Como lo hablábamos ahorita en este debate que teníamos después de la primera charla. ¿Sí? Todos nosotros quedamos atrapados. Ojo, quedamos atrapados en nuestra voluntad. Porque Adán y Eva vendieron su voluntad al pecado. Y ya no eran libres de hacer lo que Dios les ordenaba, porque ya no tenían su voluntad rendida a Dios, sino que ahora su voluntad estaba rendida al pecado. Y el pecado operaba como bien le parecía sobre ellos. Generalmente cuando hablamos de ataduras, pues nosotros vemos es como un aspecto más general, más específico, ¿cierto? Y decimos, fulano de tal está atado a la bebida, como lo hablábamos ahorita también en el debate. O fulano de tal está atado al sexo. O fulano de tal está atado a las mentiras. O fulano de tal está atado al juego. ¿Sí? O fulano de tal está atado a cierta enfermedad. Pero cuando la Biblia lo habla más desde un sentido general y muestra que cada uno de nosotros, de una u otra forma, quedamos atados al pecado por la caída de Adán y Eva. Amén. No es algo externo. Las ataduras no son algo externo que venga a nosotros. Es algo que está adentro de nosotros. Es innato, del ser humano caído. Ojo, estamos hablando del ser humano caído, del hombre natural. Es algo que está ahí. ¿Recuerdan el ejemplo? Veíamos en la Biblia que nos mostraba unos caballos que estaban amarrados y unos burros que estaban amarrados. Y luego el profeta Isaías dice, voy a ponerlo así, aunque él no lo hizo así. Dice, mire, ¿ustedes han escuchado que había unos burros y unos caballos amarrados? Pues así están ustedes, metidos en una cárcel, están amarrados, ¿cierto? Es su condición, pero cuando venga el Mesías, Él va a venir a traer libertad para ustedes. Pero su condición, sin el Mesías, sin el Señor Jesucristo, es que están amarrados y metidos en esa cárcel. Tal vez ustedes dicen, yo no estoy en ninguna cárcel, yo puedo ir de aquí a la esquina y nadie me lo impide. Sí, pero cuando se presenta eso que atrae su voluntad, usted no le puede decir que no. Como las trenzas de esta mujer en Cantares. Amén. El rey veía esas trenzas y decía, estoy preso de esas trenzas. Como nosotros muchas veces, ¿cierto? Veo esa sonrisa y digo, estoy preso de esa sonrisa. O veo esa botella y digo, estoy preso de esa botella. O veo ciertas características en una mujer y digo, no puedo dejar de mirarla. No puedo dejar de mentir. No puedo dejar de jugar. Amén. Cuando estábamos sin vida en Cristo, no comprendíamos esto, porque estábamos sin vida. ¿Sí? Estábamos muertos. Y en ocasiones nos sentíamos desgraciados, vacíos, nos sentíamos tristes, pero no comprendíamos por qué. No queríamos dejar de hacer eso que hacíamos. Miren, acompáñenme un momento a Efesios, capítulo 2. Miren lo que tiene para decirnos aquí el apóstol.
Efesios capítulo 2, desde el versículo 1. Dice, y Él, hablando del Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, o sea, con la forma, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una atadura entonces es la condición en la que está la persona sin conocer de Dios. Y es una condición en la que nace la persona por herencia de Adán y Eva. Amén. Eso es una atadura. Es una condición espiritual que tiene el no regenerado. Amén. ¿No? Amén. Entonces, la pregunta lógica que sigue es, ¿quiénes son los que están atados? Porque ya vimos qué es, ahora miremos quiénes. Y para mirar quiénes, por favor, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Amén, ¿lo tienen? 2 de Corintios 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ¿quiénes? Los que se pierden. Ojo, ayer nos hablaban aquí, nos hablaba el pastor de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Cuando estemos leyendo, ojo a lo que estamos leyendo. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo entonces coloca a todos aquellos que no han creído al evangelio como atados, ¿cierto? Están atados ¿por quién? Según el texto. ¿Qué dice el texto? El Dios de este siglo, ¿cierto? ¿Quién es el Dios de este siglo? Bueno, busqué muchas interpretaciones acerca del Dios de este siglo. Unos dicen que el diablo, otros dicen que el pecado, ¿sí? Pero hay algo particular en el Dios de este siglo. Y es que el Dios de este siglo, al igual que nosotros, tiene una voluntad. Vuelve a aparecer la palabra ahí. El Dios de este siglo tiene una voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Dios de este siglo? Según el texto que acabamos de leer, dice, muy bien, la voluntad del Dios de este siglo es cegar el entendimiento de los incrédulos. Amén. ¿Qué leíamos ahorita en Efesios? Que en los hijos de desobediencia opera un espíritu. Hay un espíritu que opera, ¿cierto? Y que hace que ese hijo de desobediencia y esa hija de desobediencia obedezca a sus impulsos
a sus pensamientos, a su carne. Y ciega entonces el entendimiento para que no crea al Evangelio. Una persona que se encuentra atada está bajo la voluntad del Dios de este siglo. Hay un ejemplo, me gusta mucho, de que habla de que si usted amarra a un elefante bebé con una cadena a un asta, ¿sí? Él intenta con su pata jalar la cadena y no se puede soltar. Cuando el elefante crece lo amarran con la misma cadena y él tiene la fuerza para llevarse hasta la estaca, pero no lo hace, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su voluntad fue cautiva en eso que le pasó, en eso que siempre le sucedió. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las ataduras en los incrédulos? Ciega el entendimiento, ¿cierto? Ya no hay voluntad en ellos, ya no pueden salir de ahí. Porque hay una voluntad más fuerte, que es la voluntad del Dios de este siglo, que los tiene atados. Amén. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Sí, señor. El Dios de ese siglo, vamos a definirlo como el diablo. ¿Sí? Si tienen otra interpretación, ahorita en el debate lo podemos aclarar. Lo que sí es que el Dios de este siglo, lo que sí es verdad, es que tiene una voluntad. Y que opera esa voluntad con la fuerza o el poder del pecado. Él opera la voluntad con el poder que el pecado tiene. Miren, busquemos por un momento 2 de Timoteo 2. Sí, la atadura, voy a decirlo así, amarra su voluntad o ata su voluntad. Sí. Pero cuando vemos que el apóstol Pablo dice, miren, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, los cegó. Y nos vamos a dar cuenta en este texto de 2 de Timoteo cómo el Dios de este siglo, vamos a ponerlo así, el diablo, tiene una voluntad sobre los incrédulos, tiene una voluntad sobre los que no han llegado a Cristo. Miren lo que dice desde el versículo 22. Mejor, desde el 24. 2, Mateo, perdón, 2 de Timoteo 2, voy a leerles desde el 24. Sí, señor, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí va el punto, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y escapen del lazo del diablo, que están cautivos, ¿cierto? En el que el lazo del diablo los tiene atados, a voluntad del diablo, a voluntad del diablo. ¿Amén? ¿Quiénes están cautivos a voluntad del diablo, según el texto? Los incrédulos, los que no han conocido el Evangelio de Cristo. ¿Amén? Así que la pregunta lógica que sigue es, ¿cómo desatar a una persona que está cautiva? Perdónenme mi desorden. ¿Cómo desatar a una persona? Acompáñenme a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Y es el texto del que estábamos hablando también ahorita en el intermedio, en el debate, ¿no? Porque muchos toman esto y le dan una mala interpretación.
Dice, y yo también te digo, está hablando el Señor a Pedro, y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué texto tan difícil y tan mal interpretado? ¿Sí? Muchos dicen que la roca es Pedro, otros dicen que la roca, una vez lo escuché, que era una roca que había ahí en Cesarea de Filipo, donde había muchos ídolos y el Señor sobre esa roca de ídolos iba a poner su iglesia. Pero ¿cuál es la roca sobre la cual el Señor iba a colocar su iglesia? ¿Qué es lo que pasa inmediatamente antes? Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que hace el Señor? Le dice Pedro, mira, sobre eso que acabas de decir, de que yo soy el Cristo, sobre tu convencimiento de que yo soy el Mesías, porque tú no lo estás diciendo porque tú creas que es así. Inmediatamente le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres hijo de Simón, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces lo que el Señor le está diciendo a Pedro es, mira, sobre eso que acabas de decir, yo voy a fundar mi iglesia. Sobre el fundamento de que yo soy el Mesías, ¿sí? Sobre la idea de que yo soy el Cristo, mi iglesia va a ser fundada. Yo soy la roca, dice el Señor. Y sobre mí voy a fundar esta iglesia. Amén. E inmediatamente le da a Pedro una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que le da las llaves. Nosotros ya hemos entendido aquí, el hermano James nos explicaba el otro día qué eran las llaves, ¿cierto? ¿Qué eran las llaves? Autoridad, muy bien. Cuando el Señor dice, en su primera predicación, que era lo que nos hablaba también el hermano Oscar en el último taller, en su primera predicación pública, él va a Nazaret, un lugar donde él se había criado. Y él, entrando en la sinagoga ese sábado en la mañana, le tocó por turno leer, ¿cierto? Y entonces el rabí de esa sinagoga le pasó el rollo del libro de Isaías. Y le tocó leer lo que nosotros ya leímos aquí, el capítulo 61, ¿cierto? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo tengo autoridad para sacar a los presos de la cárcel. ¿Cómo tengo esa autoridad? Porque mi Padre me la dio, ¿cierto? Entonces él dice, mire, como el Espíritu del Señor está sobre mí y yo tengo autoridad, les voy a contar algo, muchachos. Esta palabra que les estoy leyendo se está cumpliendo en este momento. Entonces la gente no empieza a increparlo y tal, y él dice, está bien, me dirán en ese día, médico, cúrate a ti mismo. Y tus milagros que hiciste en tal lado, hazlos aquí ahora. Pero él se va de esa ciudad y empieza su ministerio público en los alrededores de Nazaret, lo que es Galilea y todo esto, ¿sí? Esa misma responsabilidad, esa misma autoridad que Cristo tiene para desatar a los presos, se la da a Pedro. Y le dice, mira Pedro, te voy a dar lo que a mí me dieron. Te voy a dar las llaves del reino. Y cuando tú prediques la palabra, los que oyen con fe serán libres de la cárcel. Y no solamente a ti, tú vas también a dar esa autoridad a otros, ¿sí? Y a sus 12 apóstoles les dio esa autoridad.
Y usted los ve, los manda primero, ¿cierto? A que liberen, a que prediquen de que el reino ha llegado. Ellos llegan contentos y dicen, Señor, los demonios se nos sujetaban, las enfermedades se iban. Qué bueno. Y luego, ¿a quién se le delega esa autoridad? A la iglesia en general. Cuando usted le predica a una persona el mensaje del Evangelio y la persona escucha con fe, ¿cierto? Esa persona es libre. Es así de sencillo. Parece sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo desatar? Mediante la predicación que lleve a la fe. Esa es la forma de desatar a una persona. No necesita bañarse en el río tal, ir al encuentro del hermano tal. ¿Sí? No. Usted predica el Evangelio y a la orden del Señor la persona recibe fe. En la predicación, a la orden del Señor la persona recibe la fe y por esa fe queda libre. Por esa fe queda libre. Miren lo que dice 1 Corintios 7:39, el apóstol poniendo un ejemplo sobre algo bien particular. Y ya lo vamos a unir con otro texto. 1 Corintios 7:39. La mujer casada, dice el apóstol, está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. No nos da mucha claridad, pero ahora vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a entender un poco más de qué es esto. Hay una ley para la mujer casada, ¿cierto? Está ligada al marido, está atada, está amarrada al marido. Pero miren lo que dice Efesios 5, versículo 31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Grande es este misterio. De cómo un hombre y una mujer lleguen a ser una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando usted es libre por la predicación, queda libre de la ley de ese marido. ¿Cuál era su marido de antes de conocer a Cristo? Lo dijimos, el Dios de este siglo, ¿cierto? Lo tenía usted amarrado, lo tenía usted ligado. Usted no podía soltarse de ahí, lo leímos en Efesios. Dice, seguíamos la voluntad de la carne, seguíamos la voluntad de los pensamientos. No teníamos entendimiento. No hacíamos otra cosa que obedecer al marido, obedecer al pecado. ¿O quién de ustedes en el mundo se sentó un día y dijo, bueno, hoy no voy a pecar tanto porque ya me da pena? No, ninguno. Nos satisfacía eso que hacíamos, nos satisfacía. Aunque en ocasiones, como lo decíamos antes, nos sentíamos miserables, tristes. No entendíamos por qué a veces nos daba ese existencialismo, ¿cierto? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? Esa era nuestra condición. Pero cuando ese marido murió, porque murió, fuimos libres para unirnos a nuestro nuevo marido. Y el apóstol dice, miren, grande es este misterio, de que un hombre y una mujer se unan y sean una sola carne. Mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. ¿Amén? ¿Un poco confuso? Ahí vamos, afinando. Las ataduras no son productos de actos místicos o mágicos. Las ataduras no son producto de que venía escuchando música en el bus y entonces movía el pie y ay, quedé atado a esa música o a esa canción. No. No son esa clase de tonterías que nos enseñaron.
Las ataduras son algo cierto, son algo real. Nos atraparon, nos enlazaron. Pero igual de real es la libertad. Amén. El conocimiento de la verdad, quién es Cristo y su palabra, nos lleva a la fe. ¿Cómo viene la fe? Según el apóstol en Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír, ¿cierto? ¿El oír qué? ¿Cualquier cosa? No, el oír la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en cuanto a esto? Miremos un momento Juan. Parece que tengo 20.000 textos, pero es para ir encadenando la idea. Juan capítulo 8, versículo 31, les voy a leer desde el 31 hasta el 36. Juan 8, 31 al 36, es un texto muy conocido. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿cierto? Si están atados a mí, entonces son míos. Si permanecen, si están ligados, son míos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Muy bien, la palabra, el verbo, Cristo, ¿cierto? Él les dice: ¿de verdad creen en mí? Permanezcan en mí. ¿Sí? Como voy a poner ese ejemplo, el esposo y la esposa. ¿Sí? ¿Quieres estar conmigo? Permanece conmigo. El Señor dice: iglesia, ustedes son mi esposa, mi novia, por decirlo así. ¿Están conmigo? Permanezcan conmigo. Le respondieron estos discípulos, ¿cierto? O estos judíos que han creído en él: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo, hay una voluntad encadenada. Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces parece ser que desatar a una persona tiene esos ingredientes, esa extraña combinación entre la predicación de la palabra, el oír con fe y el permanecer en Cristo. Amén. La predicación de la palabra, que es lo primero, el oír con fe, ¿cierto? A la voz de Dios la persona oye con fe. Ayer nos hablaba eso también el pastor James, ¿no? Como cuando Dios dice: te doy esto, y lo que hablaba ahorita también el hermano, se vuelve mandamiento. No es una sugerencia. Dios nos sugiere en su palabra. Él manda, Él ordena. Amén. Cuando usted le predica el evangelio a una persona, cuando usted le habla de Cristo a una persona, viene la voz de Dios a esa persona y despierta el oído para que oiga. Y empieza ese proceso. Lo hablábamos en el taller pasado. La liberación es un proceso, la sanidad es un proceso. Usted se mete en esa terapia, en esta terapia, y empieza a ser libre, a ser libre, a ser libre. Amén. Ahora, lo que nos queda por decir, ya para terminar, es preguntarnos si un creyente puede estar atado. ¿Hay creyentes atados? Parece que lo vemos todos los días, ¿no? Incluso en nuestras propias vidas. Mateo capítulo 18. Versículo 31. Mateo 18,
versículo 30. Perdón, versículo 15, discúlpenme, me equivoqué de citar. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, otra vez, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir este texto? Que cuando un creyente vuelve al pecado, la iglesia, usted, tiene la autoridad para reconvenirle, ¿cierto? Si usted ve a un hermano en pecado, usted tiene la autoridad para ir a decirle, hermano, por favor, deje ese pecado. Si él dice, no me importa lo que usted tiene para decirme, entonces usted dice, voy a llamar 2 testigos. Y vienen con esos 2 testigos, ¿cierto? Y dicen, entre los 3, hermano, deje ese pecado. Y si el hermano dice, no me importa lo que ustedes tienen para decirme, entonces van a la iglesia, a la congregación, ¿sí? Ya son más de 2, y dicen, mire, hermano, se le ha reconvenido 2 veces, deje ese pecado. Si él dice, no me interesa lo que tienen para decirme, entonces, ¿cuál es el consejo del Señor? Déjenlo quieto. Ténganlo como a alguien que aún no conoce de Dios, que aún no me conoce. Ténganlo como a alguien que no me conoce. Déjenlo quieto. Pero si ustedes lo reconvienen, le están desatando. Y lo que ustedes desaten como iglesia acá en el cielo, será desatado, acá en la tierra será desatado en el cielo. Y lo que ustedes aten acá, si ustedes no le dan libertad al hermano, pues no va a tener libertad en el cielo. Miren, les dice el Señor, pónganse de acuerdo 2 o 3 por alguna cosa, y mi Padre los oirá. Porque ahí donde hay 2 o 3, ahí estoy yo con ellos. Y era de lo que hablábamos ahorita. El Señor tiene la autoridad, ¿cierto? Él tiene las llaves para abrir las cárceles y para darle libertad a las personas. Y primero le dice a Pedro, a ti te doy esa autoridad. Hágale, mijo. Usted tiene la autoridad, tome también, le doy mis llaves para que tenga la autoridad. Y luego le pasa esa autoridad a la iglesia. Le dice, donde haya 2 o 3, nosotros lo usamos es para los cultos, ¿no? Decimos, no, ¿cierto? Él lo prometió, donde hay 2 o 3. Quédate, Señor. Pero el Señor está hablando es de la autoridad para desatar. ¿Sí? Y nosotros nos damos cuenta cómo hay creyentes, nosotros nos damos cuenta de nuestra propia vida, cómo hay cosas que aún no hemos podido dejar. Y parece que estamos ahí, atados a esas cosas que aún no hemos podido dejar. ¿Sí? Amén. Pero el Señor utiliza el término acá de atar y desatar. Y les dice, en ustedes está la autoridad como iglesia. Como iglesia. Díganselo a la iglesia. Ellos, los que lo están oyendo, no entendían a ciencia cierta qué era una iglesia. Porque ese término eclesía no había venido en ninguna parte del Antiguo Testamento.
Ellos entendían de alguna manera que eran uno como pueblo, y el Señor muchas veces les hablaba como si fueran uno, como pueblo. Pero lo que el Señor les está diciendo es, miren, ustedes van a ser una parte especial del reino. Ustedes van a ser el pueblo del reino de Dios. Y como pueblo del reino de Dios, ya no el profeta, ya no el sacerdote, ya no el rey van a tener lugares de eminencia, sino que todos vamos a ser uno conmigo, les dice el Señor. Y la misma autoridad que yo tengo la van a tener ustedes para atar y para desatar. Amén. Dentro de ese reino, entonces, ellos podían reconvenir por los pecados a los del reino y a los de afuera. Miren lo que dice Juan capítulo 20. En el versículo 22. Ya para ir cerrado. Juan 20, 22. ¿Vale? Les desde el 21. Es una aparición del Señor después de su resurrección. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué envió el Señor a su Hijo? Exacto, a predicar, a abrir, a dar libertad, ¿cierto? ¿Sí lo envió eso? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, para dar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, para anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Y sigue el texto. ¿Se lo sabía, hermano? Dice, como el Padre me envió, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. ¿Tiene la iglesia poder para remitir y liberar de pecado? ¿O a qué se refiere el Señor ahí? A esto mismo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Cuándo usted remite los pecados de una persona? Cuando le predica el Evangelio. Amén. No nos sentamos aquí como la Iglesia Católica a decir, bueno, cuénteme a ver qué fue lo que hizo. No, mire, padre, es que esto. Ah, bueno, listo. 3 padres nuestros, vaya en paz. No. Cuando viene la persona y nos comenta, lo primero que hacemos es, mire, hay libertad en Cristo. Hay libertad. ¿Sí? Se lo digo, hay libertad. No quiere oír, siga atado. Siga atado. Pero hay autoridad en la iglesia para desatar. Al vivir conforme a la nueva naturaleza, somos libres. Al vivir conforme a la nueva naturaleza, somos ligados en Cristo. Y aunque el poder del pecado es muy fuerte, porque es muy fuerte, subyuga y atrapa de verdad. Subyuga y atrapa. No podemos olvidar que Cristo es quien ha vencido ese poder. Acompáñenme a Romanos capítulo 6. Tal vez ya sabemos todos estos conceptos, ¿no? Pero miren lo que dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos desde el versículo 1? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto para ese marido. Ya no tenemos nada que nos ate o nos ligue a ese marido. No tenemos nada. Amén. Los que hemos muerto a ese marido, ¿cómo viviremos aún con él? Ya no tenemos nada que hacer acá. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en su voluntad. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Hay una voluntad muy fuerte en el pecado, muy fuerte. Pero el creyente que vive atado es porque quiere, porque no ha podido comprender en su mente que aunque el pecado es muy fuerte, Cristo ya lo derrotó. Y abraza ese pecado y lo consiente. Y él dice que es libre, como los judíos que habían creído en el Señor. ¿Cierto? Venga, pero nosotros somos linaje de Abraham, papá. Y no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dice que seremos libres? Y así hay mucho creyente, creyendo que es libre, pero esclavo de ese pecado que abraza, que consiente, que todavía tiene ahí y al cual no ha querido soltar. Amén. Sabe que ya no tiene relación con eso, que ya no debe tenerla, pero aún sí. Y quiero que encaminemos nuestra oración para terminar en esto, antes de que entremos alguna pregunta o algún debate. Y quiero que usted piense en eso que no ha podido ser libre. Y que de verdad, no le estoy pidiendo aquí que haga un compromiso ni conmigo, ni que nos diga cuál es su pecado, no. Simplemente piense cuál es ese pecado, que aún lo amarra, que aún lo ata y que no le ha podido dejar ser libre. Si algo le he pedido al Señor para este taller es que podamos ver más allá de lo evidente y que entendamos que solo en Cristo hay libertad. Amén. Fue lo que nos propusimos con esto. De poder hacer entender, no solamente a ustedes, sino a los que nos van a ver posteriormente, de que solo en Cristo hay libertad y de que aunque el poder del pecado sea fuerte, ya morimos para ese marido. Amén. Incline su rostro, vamos a orar.